tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú, todo en mi mundo iba peor. Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Y me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Al lado de cada hombre de éxito hay una mujer virtuosa. ¿Cómo logra ser madre, esposa, fiel admiradora de los recursos que Dios le da? Visualízalo en Infoluz, en Martes de Mujeres en Actualidad. Creemos en ti, Jesús. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en este programa de Mujeres en Actualidad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de presentar este programa de la plataforma digital Infoluz bajo la dirección del hermano Alexis Castillo, con la producción de nuestro hermano Emanuel Hernández y Angélica Fernández desde Luz TV Barcelona, con ustedes su servidora y amiga pastora Sandra Hernández. Cada martes estamos con ustedes en este espacio tan interesante, un espacio especialmente para las mujeres, pero que también tenemos nuestros seguidores varones a quienes les agradecemos siempre por su compañía, por su apoyo, porque muchos de ellos son los esposos de las hermanas, otros hermanos sencillamente de la iglesia. Pero damos gracias a Dios por todo esto. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial. Cada martes traemos estos temas y, por supuesto, tenemos una invitada también muy especial que conoceremos más adelante. Comenzando con el tema, hoy vamos a hablar acerca de venciendo el temor. Y es que ¿quién no ha tenido temor en algún momento, verdad? Todos lo hemos tenido. Pero no en vano, en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Por lo tanto, Dios se ha encargado de que para cada día tengamos una palabra que nos ayude a vencer ese temor. Y vamos a leer en la Escritura, Proverbios 3, del 24 al 26, dice allí la palabra en el nombre del Señor: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hay algo muy hermoso que tenemos los cristianos, amados hermanos, y es que aunque el temor es algo muy natural, es algo que toda persona experimenta, sea cristiana o no sea cristiana, pero cuando conocemos al Señor podemos manejarlo de una manera distinta porque tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces utilizamos indistintamente lo que es la palabra temor y miedo, ¿no? Y
indagando un poquito acerca de esto, me encuentro con que sí existe una cierta diferencia. Por ejemplo, el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. El miedo se apodera de las personas allí presentes con el fin de protegerlas. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas: huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión. Cualquiera de estas cosas puede suceder cuando el miedo entra en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un peligro real, ¿verdad? Además se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca, la sudoración, mientras desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, llegando al agarrotamiento. Por ejemplo, imagínese usted que va usted en un campo, yo qué sé, y de repente le aparece una serpiente. ¡Wow! El miedo es impresionante, ¿verdad? Y entonces eso es algo natural. Estamos teniendo miedo a algo que se nos está presentando realmente. Se nos presenta un perro de estos bulldog, así de repente ladrando fuertemente. Dios mío, empezamos a sudar. Algunos se paralizarán, otros saldrán corriendo, porque a veces ni siquiera el mismo miedo no sabemos a veces cómo vamos a reaccionar ante el miedo. Y de esto yo tengo un cuento largo. Cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona, ¿verdad? Y puede ser un miedo real. Pero sin embargo, hablando del temor, es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de un peligro imaginario. Es decir, que el temor no siempre es algo real, sino que muchas veces es algo desconocido, algo que todavía no hemos visto y que nos produce un miedo, un temor, ¿verdad? Ahora, pues, vemos allí, cuando vamos a la palabra, por ejemplo, en Ruth, dice allí en el capítulo 3, versículo 11, dice: ahora pues no temas, hija, mira, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Allí Booz le dio una palabra de ánimo a Ruth, porque ella era extranjera, llegó a una tierra que ella no conocía. Era un temor, podríamos decir real, ¿verdad? En el sentido de decir, wow, la aceptación que pudiera haber, porque no eran bien vistos los moabitas dentro de lo que era el pueblo de Israel. Así que Booz le da estas palabras de ánimo allí a Ruth y le dice que esté tranquila, porque además ellos han visto que aunque sea una extranjera, era una mujer virtuosa, ¿verdad? Y vemos que hay muchos temores comunes, ¿no? Por ejemplo, les voy a nombrar algunos rapidito: al cambio, temores a la soledad, al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre, a un pronóstico cierto, o a que nos hagan daño, o a ser juzgados. Son temores que cualquier persona puede experimentar, ¿verdad? Y que podríamos decir que son hasta cierto punto entendibles, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos, como les decía, que Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. A Josué, cuando Josué iba a ser o quedó como el sucesor de Moisés, el Señor, él tuvo miedo, tuvo temor, porque wow, ahora me voy a quedar, ¿sabe? El liderazgo que tenía Moisés, y ahora Josué, que era su servidor, ahora iba a tomar esa gran responsabilidad. Hubo un cierto temor, pero el Señor le dijo: no temas, ¿verdad? Le dijo: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas, la responsabilidad es grande, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Lo único que tú tienes que hacer es esforzarte, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, amados hermanos. Dice allí también en Proverbios 1:33: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando somos personas de fe, el temor se desvanece, ¿sí? Él trata de tocar a la puerta de nuestro corazón, pero se desvanece. ¿Por qué? Porque se encuentra con la confianza, se encuentra con esa fe que tenemos en el Señor, y eso hace que el temor se desvanezca. Podemos vencer el temor. Así que vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta vamos a conocer a nuestra invitada y vamos a desarrollar este poderoso tema. Hola, soy Jorge y en esta hora quiero compartir con vos unos pensamientos de la palabra del Señor que espero que sean de aliento para tu vida. El temor es algo inherente al ser humano, es uno de los sentimientos más profundos que podemos experimentar en nuestro ser. El temor es una pasión del ánimo que nos lleva a tratar de escapar de todo aquello que consideramos arriesgado, peligroso o dañino para nuestras personas. El temor nos paraliza, nos incapacita para vivir la vida plena que Dios pensó para nosotros.
Somos afectados por el temor de volver a experimentar lo que nos dañó en el pasado. Las injusticias que sufrimos, lo que nos dijeron, el miedo al fracaso, el dolor de las malas experiencias que pasamos. También podemos experimentar temor al futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Me va a tocar a mí? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mi trabajo? Es por eso que debemos plantearnos dónde ponemos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestra imaginación creativa, nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos. Yo declaro que mi fe está en el Señor. Debemos pararnos firmemente en su palabra creyendo lo que Dios es, lo que Dios dice, lo que Dios hizo y lo que Dios dice que yo haré en Él. Dios te dice, todo lo podés en mí que te doy las fuerzas. Aunque pases por problemas, no te hundirás en ellos. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Dios te recuerda lo que hizo. Yo te saqué de la esclavitud del pecado. Como estuve con la gente que creyó antes de ti, así estaré con vos y no te dejaré ni te desampararé. Dios no te desampara, Dios no me desampara, Dios está con nosotros. Y para cerrar quiero hacerlo con esta declaración de la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Poseer el amor de Dios produce en nosotros confianza en Él y también amor por los demás. Si verdaderamente experimentas su amor, no temerás lo que pueda venir, porque decidiste tomar y poner tu confianza en Dios. Esta es la fe que vence al mundo. Esta fe es la que vence a las circunstancias y la que te lleva a la completa victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en Mujeres en Actualidad. Excelente reflexión acerca del temor, ¿no? Y quiero repetir aquel versículo de primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que cuando somos perfeccionados en el amor, entonces el temor ya no tiene cabida en nosotros. El temor se desvanece. El temor siempre nos va a asediar, siempre, siempre. Desde que estamos jovencitos, desde que estamos niños, siempre el temor nos va a asediar, pero es lindo saber que cuando tenemos al Señor, cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, ese amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Hoy estamos hablando de venciendo el temor. Y vamos a conocer a nuestra invitada de esta tarde, otra invitada de lujo, porque todas las invitados o invitadas que vienen a Mujeres en Actualidad son de lujo, son gente valiosa, son tesoros que Dios tiene en los distintos lugares. Y hoy conoceremos a una hermana llamada Romina Silva. Ella es nacida el 17 de agosto de 1986 en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Tuvo un encuentro especial con el Señor en el año 2010 en una campaña y desde ese entonces hasta el día de hoy sigue perseverante en su camino. Está casada hace 8 años con Isaac Aguilera, hijo del director nacional de Argentina, y tiene una pequeña niña de 5 años llamada Sofía. En el año 2012 aproximadamente estuvo ayudando a la pastora Heidis de Narváez en la escuelita dominical. En el año 2014 estuvo como líder de danza, trabajó con los jóvenes en el área social Misión Solidaria, ayudando al que menos tiene. En tiempo de pandemia trabajó en las diferentes plataformas y junto a su esposo están como presentadores del programa transmitido por Luz TV Argentina, Culto en Casa, todos los días viernes a las 7:30 de la noche. Acompaña a la pastora Xiomara de Aguilera en su programa Ponte de Pie, los días jueves a las 4 de la tarde, hora argentina. Infoluz le dio lugar en el segmento de noticias en actualidad y dice que ha sido de gran crecimiento y aprendizaje. Romina, que por gracia, dice que por gracia de Dios sigue trabajando y avanzando. Dios te bendiga, hermana Romina. Es un placer, una bendición y un privilegio tenerte en esta tarde en nuestro programa.
Amada pastora, Dios me la bendiga a usted, Dios bendiga al equipo de Infoluz que me convocó para esta entrevista. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y acá gustosa y honrada me siento por el Señor por compartir junto a ustedes esta entrevista. Amén, gloria a Dios, qué bueno. De verdad que es una alegría. Vamos de país en país. Hoy nos fuimos hasta allá, hasta Argentina. Amén. Y de Amén. verdad que tuve la oportunidad de conocer a Romina. Bueno, ya te conozco en persona. Dios me ha dado la oportunidad de conocer, ¿verdad?, muchos de nuestros invitados y ya nos conocimos, tuvimos la oportunidad y de verdad que una gran bendición. Y sabes que hablando de, entre las curiosidades, Romina, hablando del temor, nos encontramos con las fobias, ¿no? Que es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Y eso es parte de lo que es el temor, ¿no? Y me hizo gracia lo siguiente. Encontré con algunas fobias, algunas quizá ustedes los conocían, pero no los nombres, ¿no? Por ejemplo, la nomofobia. Esta me llamó mucho la atención. Miedo irracional a perder el teléfono móvil o su red de comunicación. ¡Wow! Miedo Wow. irracional, Dios mío. Hay gente que, bueno, perderá lo que sea, pero que no se le pierda el móvil, Dios mío, que no se le caiga el internet. Xerofobia, se trata del miedo atroz a ser muy feliz. Porque algo muy trágico puede suceder a continuación y estropearlo todo. Yo he escuchado gente decir, ay, no, me he reído mucho, no, 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 quién sabe qué me va a pasar. No, eso no puede existir. Tenemos que rechazar esto, ¿verdad? Filofobia, el miedo a estar enamorado. Hay gente que le da miedo y esto también hay que vencerlo porque es normal hasta cierto punto sentir un cierto temor, pero no un miedo excesivo, no una fobia que ya es algo enfermizo, como dice allí, ¿verdad? Fobia a volar o aerofobia, personas que nunca tomarán un avión porque les da miedo. Fobia a la sangre, eso sí he escuchado muchas inyecciones, agujas o heridas, hay personas que les da miedo, ¿verdad? La claustrofobia, que sí quizás es mucho más común, o fobia a los espacios cerrados. Sí, y déjenme decirle que muchas personas que tienen este tipo de fobia, algunas veces es con origen hormonal, mujeres que les han sacado algunas y han quedado en la parte menopáusica, lamentablemente el tema hormonal ha afectado en esa fobia. Lo digo por si alguno critica muchas veces a una persona así y en este caso es algo que sale, ¿no? Se sale del control de la persona. Miedo a las tormentas se llama brontofobia y miedo a Wow. conducir o amaxofobia. Fue una fobia que me llamaron la atención. Entonces, vamos a continuar, así que debemos dejar mira algo que dijo esta científica polaca, Marie Curie, dijo, dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Cuando lo entendemos o lo conocemos un poco más, entonces nos damos cuenta que no había que tenerle miedo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, ahora sí Amén. vamos a comenzar con nuestra entrevista, mi hermana Romina. Empezamos queriendo saber cómo fue tu encuentro con Dios, que nos digas en qué se desenvuelve una mujer joven como tú hoy en día en la obra del Señor. Amén. Bueno, como conocí al Señor de una forma muy especial y muy linda. Siempre digo que fue verdaderamente un amor a primera vista. Amén. Yo conocí al Señor, venía con mi madre cuando era muy chica, aproximadamente 12 años, pero yo venía a acompañar a mamá porque mamá venía a la iglesia. El encuentro verdadero lo tuve con el Señor a mis 24 años, cuando había ya pasado un año de que mamá ya había fallecido, y el Señor en ese entonces me llamó con dolor, siempre lo digo, hoy comprendo que fue de esa manera. Ya el Señor había tratado conmigo en muchas ocasiones y yo lo dejé esperando. Señor, ya voy a ir, sí, 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 sí. Cuando me toca el momento de tener el encuentro especial con el Señor, sentía mucho dolor, sentía mucha angustia, tenía muchos por qué. Cuando llego a la campaña, el Señor ministra mi vida de una manera muy especial. Sentí el abrazo del Señor, siempre lo tengo como testimonio, entre hermanas. Fue mi querida hermana Silvana, fue mi pastora Gloria a Xiomara y fue Dios. una joven llamada Anabel. Desde ese entonces no me aparté nunca más de su camino. Fervientemente seguí avanzando, seguí creciendo. Hoy en la actualidad estamos trabajando mucho en las redes sociales. El Señor me dio gracia en esta área que yo le tenía temor, por eso le doy Ajá. gracias al Señor por el tema de esta tarde, Amén. porque vencí el temor.
vencí el temor a las cámaras, vencí el temor a los micrófonos, en qué voy a decir, quizás me quede muda, no sepa qué decir, quizás el versículo se me olvide, la palabra se me olvide, y fue algo que le pedí tanto de corazón al Señor. Señor, yo quiero sacar esto de mí porque yo sé que hay algo grande que tú me has dado. Y de esa manera fui venciendo temores, y hoy me encuentro trabajando en redes sociales, hablando a miles y miles de personas, presentando noticieros, tuve la oportunidad de presentar noticieros, tengo el gran privilegio y la gran honra de trabajar junto a mi esposo en las redes sociales, y bueno, y dentro de la iglesia también seguimos avanzando, seguimos creciendo, así que una madre joven como yo trabaja en estas áreas, trabaja donde verdaderamente el Señor trata con nosotros. Yo le pedí al Señor que Él trate conmigo de una manera especial y que me ayude a desenvolverme, y aquí estoy perseverando para la gloria y honra del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, déjame decirte que además lo haces muy, muy bien, ¿no? Entonces, Amén, gracias. esto me hace pensar, ¿no? Que muchas veces ese temor puede estar haciendo que muchos dones, muchos ministerios estén allí debajo de la cama, debajo de la mesa, porque no nos atrevemos por el temor. Y no es porque no tengamos la capacidad, porque Dios nos capacita, Dios nos ayuda, ¿verdad? Y entonces, quizás en tu caso te ha pasado como el mío, te lanzaron al agua y tuviste que nadar, ¿no? Entonces, Exacto. el temor se tuvo que ir porque no hubo opción. Exactamente. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo te has sentido? Cuéntanos, ¿cómo te sientes ahorita en este momento con la experiencia que Dios te ha permitido vivir? ¿Sí? Quizás no fue voluntaria, pero sí, no estaba en tu voluntad, pero estaba en la voluntad de Dios. Y Dios te ha introducido allí en los medios. Ahora, ¿cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo sientes? Desde que empezaste ahora, ¿cuál ha sido ese progreso? Cuéntanos. No, en principio era nervios, le dije, automáticamente me acuerdo que Josué me manda un mensaje, me dice, necesito que le acompañes a mamá en el programa Ponte de Pie. Fue en plena pandemia, fue pleno caos, en las iglesias cerradas, y Señor, yo tengo que hacer algo, tengo que trabajar en tu obra, tengo que activarme. Y fue automáticamente, dije, Señor, en tu nombre le digo sí. Fue sí absoluto. Y era presentarme a cámaras, era hablar de la palabra del Señor, era dar consejos cuando yo en realidad necesitaba también consejos de cómo afrontar esos temores. Y la pastora me dio toda su confianza, me dijo, te va a salir bien. Confía en el Señor que te va a salir bien, yo te voy a acompañar. Y yo dije, listo, gracias Señor, estoy en tus manos y estoy de la mano de mi pastora, ¿qué más me puede pasar? No puede pasar absolutamente más nada. Fue temor en un principio, me transpiraban las manos, me sentí muy identificada con varias cosas que fue compartiendo hace unos instantes referido al temor. Y a medida que fueron avanzando los programas, fui sintiéndome más cómoda, fui sintiéndome como que era mi casa, era mi lugar, era el lugar donde el Señor me había puesto y donde yo sí o sí eso tenía que soltar. Hoy me siento como que, bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Como pez en el agua. Los días jueves, bueno pastora, hay que presentar esto, este es el tema que tenemos que hacer. Bueno pastora, preparo mi palabra, preparo mi porción para compartir, el Señor ministra mi vida y luego le imparto a las mujeres en el programa de la pastora, los días viernes con mi esposo lo mismo. Nos conocemos ya prácticamente porque él cuando se traba o cuando yo me trabo, nos miramos y ya él me saca directamente de ese manotazo ahogado que le hago yo, pero nos conocemos muy bien en esa área y capaz que sin palabras ya conocemos lo que queremos decir el otro, ya prácticamente los hermanos en las redes sociales nos conocen, nos apoyan. Verdaderamente es algo muy lindo lo que se está viendo hoy en las redes sociales y la verdad no me lo esperaba que el Señor me dé tanta honra. Estoy tan agradecida con el Señor y con toda humildad lo digo. Amén. Trabajar en las redes sociales no es para muchos, sino que somos contados los que tenemos por ahí nos animamos a trabajar en las redes sociales. Son talentos escondidos que quizás tenemos y no nos animamos a decir, bueno Señor, pon por obra lo que tú tienes para mí. Hasta yo me sorprendí de las cosas que el Señor podía hacer conmigo. Así que animo a todas aquellas mujeres que están del otro lado y sienten en su corazón de servirle al Señor con confianza hacia adelante. Amén, perfecto, sí, Señor. O sea que
Podríamos decir, Romina, que la pandemia catapultó a muchos, ¿no? A salir del anonimato y poder Así es. poner aquellos talentos que Dios había colocado, pero que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que los teníamos o los podíamos hacer. Y esto nos sacó, ¿no? Y yo lo digo porque me identifico, a mí me pasó tal cual. A mí me lanzaron, ¿no? La pandemia nos ayudó a impulsar y bueno, le damos la gloria a Dios porque todo, todo pasa en el tiempo de Dios. Todo pasa en el Amén. tiempo de Dios. Y nos hace, y esto es un testimonio para ayudar a otras mujeres también, ¿verdad, Romina? Que quizás les ha pasado como a nosotras, ¿no? Que teníamos ese temor o esa vergüenza o esa inseguridad de pensar que no lo podíamos hacer, no nos sentíamos capacitadas tal vez, pero qué lindo que Dios está allí y el Espíritu Santo allí ayudándonos, capacitándonos, dándonos ánimo y diciéndonos, vamos, tú puedes, tú puedes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Romina, ¿cómo presentarías tú, ahora que tú eres presentadora de las noticias de Infoluz, cómo las presentarías en actualidad, en Mujeres en Actualidad, por ejemplo? Bueno, yo pensaba algo así. eh, el programa está cumpliendo un aniversario. Entonces, vamos a presentar en esta tarde de Mujeres en Actualidad. Estamos de aniversario y queremos contarte los secretos, el trasfondo de cómo comenzó Mujeres en Actualidad. ¿Cuál fue el deseo? Primeramente estuvo en el corazón de Dios, luego de nuestra querida pastora Sandra Hernández de Arias. Queremos entrevistarla, que ella nos cuente desde lo más profundo de su corazón cuáles fueron sus miedos y hoy cuáles son esos progresos y cuáles son los avances que está viendo en estas redes sociales. Si fue de gran ayuda para mujeres, para familias, para hombres y mujeres, queremos saber lo que ella nos cuente. Y de esta manera vamos a comenzar con la entrevista a nuestra amada pastora Sandra Hernández. Eso, muy bien. Bueno, bravo, bravo, bravo. Muy bien, perfecto, de verdad que sí. Es lo que te digo, lo haces muy bien. Dios te ha dado la gracia, porque es verdad, Él da la gracia. Porque hay gente que puede hablar bonito y puede hablar muy bien, pero la gracia es la gracia, ¿eh? Y Dios te Muchas la ha gracias. dado. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, para salir un poco a ver, un poquito de las líneas, ¿no? Vamos a hablar algo un poco secular, ¿no? Y es que Argentina es un lugar que son amantes del fútbol, ¿no? Y se escucha una frase que dice así, argentino que no es dado al fútbol no es argentino. Como porteña disfrutas del fútbol, hay contrincantes en la familia, ¿cómo lo llevan? Cuéntanos. Bueno, como porteña, no soy partidaria de los fútbol en general, pero sí partidos importantes. Ajá. Vamos a suponer un River Boca, Argentina Brasil, como comparaciones. Equipos, digamos, fuertes. Para Argentina, obviamente, sin menospreciar al resto de los países, por favor, no se me enojen. Y este fin de semana se enfrentó River Boca. Yo la verdad no soy partidaria de ninguno de los dos, mi esposo es de River, sí, y nada, comparto, disfruto ese compartir, ver lo que ganó su equipo favorito, bueno, me alegro, pero acompaño, soy de O acompañar. sea que de alguna manera te contagia algo, ¿no? Puede que Sí, no sí, sí, seas sí, 100%, pero hay un porcentaje. exacto. Tremendo. Y así como hay pasión por el fútbol, ¿hay pasión por Jesús? Sí, si hablo en lo personal, sí, si hablo en lo familiar, sí, mucha, siempre, es continuo la pasión por salir a evangelizar a nivel familia, todo el tiempo se está pensando ya de acá al próximo año, siempre lo tenemos de ejemplo a nuestro Gloria pastor a ya está Dios. pensando el próximo año qué va a hacer, si salir a evangelizar, si salir a predicar, algún evento especial que haya que armar, y eso motiva, a nosotros nos motiva muchísimo. Si Qué somos bueno. apasionados por Jesús, sí lo somos. Quiera uno o no lo quiera, está todo el tiempo rodeado de siervos del Señor que te motivan a crecer, que te motivan a avanzar, a seguir creciendo. Y eso tratamos de impartirlo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, a aquellos jóvenes que están comenzando, impartir ánimo a seguir avanzando. Amén. Qué bonito, de verdad que sí. Y se ve, bueno, el crecimiento que ha tenido la obra allí en Argentina, ¿no? Dios los ha honrado muchísimo, la obra ha crecido, está en expansión. Y la verdad
se nota esa pasión por el Señor y el trabajo que ustedes están realizando allí, que Dios honra ese trabajo, ¿verdad? Lo que sembraron Amén. con lágrimas, con regocijo segarán, dice la Biblia. Amén. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, Romina, y regresamos con nuestro tema Venciendo el Temor. En la vida vas a tener altas y vas a tener algunas bajas. La mayoría de personas se rinden con ellos mismos fácilmente. No hay nada más poderoso que tener fe, porque es muy difícil matar un espíritu lleno de esperanza. Cualquiera se puede sentir bien cuando tiene salud, dinero para pagar recibos, cuando tienen relaciones felices. Cualquiera puede ser positivo entonces. Cualquiera puede tener una visión más grande entonces. Cualquiera puede tener fe en esas circunstancias. El verdadero reto del crecimiento mental, emocional y espiritual viene cuando eres tumbado. Se requiere coraje para actuar, seguir viendo luz cuando has sido derrotado. Se requiere coraje para volver a empezar. El miedo mata los sueños. El miedo mata la esperanza. El miedo pone a las personas en hospitales. El miedo te puede envejecer. Te puede prevenir que hagas algo aun cuando sabes que eres capaz de hacerlo y te paraliza. Al final de tus sentimientos no hay nada, pero al final de tu disciplina hay una promesa. Y la razón por la que algunos no alcanzan sus metas es porque se basan meramente en sus sentimientos. Te vuelves puros sentimientos. ¿Te has sentido sin ganas de no levantarte? ¿Y quién no? Cada día que no te levantas, le dices a tus sueños que esperen. Lo retrasas meses. Ese día que no te levantaste, la meta se aleja. No dejes que tus emociones te controlen. Somos emocionales, pero debes disciplinar tus emociones. Si no disciplinas tus emociones, ellas te dominarán. Cuando quieras algo, vas a darlo todo para obtenerlo. No va a ser fácil. Cuando quieras cambiar, no será fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero si eres serio, lo darás todo. Empezarás a tener control de tu camino. No vas a dejar que las circunstancias te pongan abajo. No dejarás ser destruido por un mal momento. Vas a creer en tu interior, en tu creencia, y vas a declarar que esto es por lo que te pones de pie. Estás de pie por tus sueños. Estás de pie por tu paz interior. Estás de pie por tu salud, por los que amas. Puedes decidir vivir cada día como si fuera el último. Vive tu vida con fe, con pasión, con impulso. El último capítulo de tu vida aún no está escrito y no importa lo que pasó ayer. Lo que importa es qué vas a hacer al respecto. Este año tendrás la fe para volver realidad tu meta y no vas a hablar más. Actuarás, creerás y cumplirás. Tú y tu fe lo lograrán. Vencerás tus miedos y te levantarás. Tú lo lograrás. Perseverar es importante. No te rindas, no te desalientes. Siempre hay una respuesta para todo. Seguimos aquí en Mujeres en Actualidad con nuestro tema Venciendo el Temor. Y el temor puede levantarse como gigante con intenciones de obstaculizar tus planes y tu visión. Pero con fe se moverá toda montaña y derribará todo titán. Sí, Señor, la fe es muy importante a la hora de vencer el temor. Dice allí, comenzamos, ¿no?, con el texto en la escritura en Proverbios 3, 24 al 26. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Estamos con nuestra hermana Romina Silva, desde allá, desde Argentina. Sí, Señor, allá en Sudamérica. Y nuestra hermana nos ha estado compartiendo parte de su testimonio. Y ahora vamos a entrar en el tema con nuestra hermana Romina y vamos a hablar un poco, mi hermana Romina, acerca de este tema, ¿no? De esos miedos con los que luchamos a diario. Cuéntanos un poquito. Amén. Amén. Yo
Bueno, espero que sea de gran bendición lo que vamos a compartir en esta tarde para todas aquellas mujeres y familias que están del otro lado quizás viendo el programa. Yo lo comparé, pastora, con los talentos, los 10 talentos. Qué importante que sepamos primeramente como hijos de Dios, sepamos pedirle al Señor la guía, sepamos pedirle el ánimo para afrontar lo que el Señor nos ha entregado y que sepamos que si el Señor nos entregó algo es para que lo pongamos por obra, para que el Señor pueda seguir puliéndonos en el proceso, que sigamos avanzando y nos siga enseñando de cómo avanzar. Que no seamos como estos siervos, que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a uno se le entregó solamente 1. Quizás el Señor te entrega algo, un talento, un don, un ministerio, y lo dejamos reservado a un costado por temores, por miedos, por frustraciones, por el qué dirán. Eso muchas veces nos pone en un costadito de la iglesia, siempre digo esto, siempre nos pone en un costadito y esos temores no nos dejan crecer espiritualmente. Que el día de mañana el Señor no nos rinda cuentas de aquel talento o aquel don que te dio o me ha entregado y le digamos, Señor, tuve miedo y lo escondí, pero aquí tienes el talento que tú me diste, te lo entrego. No, tenemos que entregarlo triplicado. El Señor, si te entrega un talento, si te entrega un don, si te entrega un ministerio, es para que a alguien hables por medio de su palabra, ministres la palabra, alabes y glorifiques al Señor con tu voz. Quizás tenés una voz increíble que el Señor te ha entregado y lo haces únicamente en tu cuarto o en la ducha cuando vas a bañarte, por temor a decir, no, me van a criticar, o voy a desafinar, o el que dirán. Dejemos de lado todo eso. Su palabra nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que debemos sacar todo temor de nosotros y confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a dar la victoria, pastora. Amén, así es, perfecto, Romina. Y es que el temor quizás también podría convertirse hasta en una excusa para, como aquel siervo, amén, ¿verdad? La excusa perfecta, no, es que tuve miedo, pero a Dios no le convenció, al Señor no le convenció esa excusa, ¿no? Y muchos quizás, si un día presentáramos nuestras excusas, diría Dios, no tienes. ¿Y sabes por qué no tienes excusa? Porque te di el Espíritu Santo, porque te di promesas, porque te di palabra. Amén. Porque te rodeé de personas que te animaran, que con su vida, con testimonio de vida, te demostraron que sí se podía. Entonces, al final creo que no habrá excusa. Así como aquel hombre no tuvo compasión porque le tuvo miedo. No. El Señor le quitó aquello y le dijo, no, pues mira. Y encima le dijo mal siervo, ¿no? Entonces, mal siervo, Dios nos guarde, ¿no? Dios nos guarde, porque si Dios nos da algo es porque Él sabe que tenemos la capacidad. Quizás amén, unos tengan más que otros, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, según la capacidad de ellos. No todos tenemos amén, las mismas capacidades y en eso tenemos que estar claros, pero sí algo tiene. O sea, Dios no mandó a nadie sin nada. A todos nos amén, dio, como Él quiso, ¿verdad? Tremendo. Ahora, ¿cuál crees, Romina, que es en la actualidad, no es el temor más grande que tiene la humanidad, según tu forma de verlo, ¿no? Amén. Creo que la pandemia fue un claro ejemplo. Si la humanidad tiene temor, creo que antes de la pandemia, haciendo balance, no estamos capacitados para afrontar algo inesperado. El miedo creo que es un temor a lo desconocido. Y la pandemia nos presentó, nos puso frente a algo totalmente desconocido. Hemos visto que en medio de la pandemia hubo muchas crisis matrimoniales, hubo mucho estrés, mucho ahogo, mucho encierro que nos afectó, hubo mucha depresión. Y verdaderamente veo que la humanidad hoy, haciendo balance y ya prácticamente en el después de esta pandemia, vemos que ha dejado mucha familia desarmada, desorientada, mucha violencia. Cuando hicimos la conferencia de Mujeres Sanando Corazones, hemos visto en las estadísticas mucha violencia en los matrimonios, mucha violencia, mucha muerte. Creo yo que si llegase a haber un encierro más por estos tiempos, no sé si la humanidad aguantaría un encierro más. Creo que no estamos aptos
para afrontar aquello desconocido. Y mucho más, nosotros como hijos de Dios utilizamos bien ese tiempo para llevar a las redes sociales palabra, consejo, palabras de aliento a aquel que verdaderamente lo necesitaba. Vimos en tiempos de pandemia que había mucha angustia, mucho desencuentro familiar, y eso agobiaba saber si no iba a volver a ver a su familiar, iba a volver a ver a sus hijos, a sus nietos. Ese temor generó en el ser humano una desorientación. Y nosotros, por gracia de Dios, hemos utilizado las redes sociales para salir a predicar, tanto Infoluz, Luz TV Internacional, utilizó las redes sociales para salir a evangelizar y poder darle una palabra de aliento a aquel que lo necesitó verdaderamente. Creo yo que si la humanidad tiene temor, hoy por hoy creo que se ha olvidado. Es como aquel que necesita una oración porque está desahuciado, porque está desesperado, viene a la iglesia, busca fervientemente al Señor. Sí, yo voy a seguir perseverando en el Señor, pero que el Señor sane mi vida, sane a mi esposo, sane al familiar, que vuelva a tener trabajo. Cuando ya lo obtiene, se olvida del Señor. Y creo yo que la humanidad hace eso. En estos tiempos vemos que se han directamente, prácticamente se han alejado un poquito, se van retrocediendo, decir, bueno, listo, ya la pandemia pasó, sigo mi vida cotidiana y bueno, al Señor lo dejo ahí, cuando lo vuelva a necesitar, lo vuelvo a llamar. Así es. Justamente eso hablábamos ayer, ¿no? Aquí conversando, ¿no? De que a veces la gente tiene que esperar una situación extrema para entonces allí buscar de Dios, ¿verdad? Pero que no tiene que ser así. Y yo creo, ¿no? Que esta pandemia puso en evidencia también lo que quizás muchos también conocíamos, el temor mucho a la muerte, ¿no? Es decir, el ser humano da lo que sea, ¿no? Y quiere, no quiere, incluso de antes, ¿no? De milenariamente podríamos decir, ¿no? El ser humano ha tenido tanto temor a la muerte y ha visto la muerte como algo terrible, ¿no? Y nosotros sin Cristo también lo pensábamos así. Pero cuando conocimos a Cristo, ¿verdad? Él cambió nuestra concepción, nuestra percepción y nos hizo entender que la muerte es parte de la vida, pero que cuando morimos en Cristo, morir es ganancia, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es ahí lo lindo de conocer de Dios, ¿no? O sea, como una persona sin Cristo puede tener tantos temores que no encuentra salida a ellos, no se encuentra cómo vencerlos, pero cuando venimos al Señor es fácil vencerlos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de esas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos vencer esos temores? Tanto alguna persona que no conozca a Cristo, que quizás pueda estar viendo este programa, como aquellos que hemos creído en el Señor, pero que aún así hay gente con temores, mi hermana Romina. Amén. ¿Cómo podemos vencer los temores? En Mateo 21, 22 dice que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Si yo pido de corazón al Señor, temor que sea, aquellos que es la primera vez que están viendo el programa y no saben de qué manera pedirle al Señor, conversen con el Señor, cierren sus ojos como que si están hablando con su amigo, decirle, Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad, no puedo hacer tal o cual cosa, no me sale, tengo temores, tengo angustias. Aquellos que sirven al Señor, confíen, declaren que el Señor está con ustedes. Señor, cierra tus ojos. Si sientes ganas de predicar y el pastor te dice, hermano, se anima a predicar, amén, gloria sea al Señor, voy a predicar. Si tiene ánimo, ganas de cantar, alabar el nombre del Señor y hay algún agradecimiento, alguien desea pasar, amén, yo voy a pasar y voy a cantar para el Señor. Crea que el Señor está con usted. Declare en el nombre del Señor que Él la acompaña, que Él te acompaña, que está con vos en todo momento. Pide de corazón y el Señor estará ahí para ayudarte en todo lo que hagas. Amén, gloria a Dios. Así es, así que muy importante lo que nos dice nuestra hermana Romina, ¿verdad? La oración, sí. Porque el Señor nos dice que pidamos, ¿no? Pide. Y amén. A veces la gente, o sea, el temor se queda paralizado y no sabe qué hacer. Pero hay muchas cosas que podemos hacer y el temor se desvanecerá porque es algo
que no tiene por qué tomar el control de nuestra vida. No tenemos por qué permitir que el temor controle nuestra vida. Si tenemos a Cristo, Cristo es quien controla nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos va a guiar. Y si Él va con nosotros, ¿qué dijo allí este hombre de Dios? No, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? O sea que no debemos tener temor. Dijo el salmista, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué lindo es tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Que no tenemos temor ni a los gigantes, ni a los ejércitos, ni a nada. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que el miedo las paraliza, ¿no? O sea, al punto de que lo que decimos, hay muchos ministerios allí frustrados porque por el temor no avanzan, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a aquellos que están frustrados? Personas que tienen un ministerio. Yo sé que hay gente que nos está viendo que Dios las ha capacitado, y quizás como Romina nos contaba al principio, o como en mi caso particular, que no nos pensábamos que podríamos hacerlo, y hoy día nos damos cuenta que sí era posible, ¿no? Que sí era posible. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo lograste tú? Nos dijiste un poquito, pero vuelve a insistir para que aquellos que están ahí, que sí, que no, y que tienen el ministerio, ¿qué deben hacer? Amén. Pastora, yo recuerdo que cuando empecé a pedirle dirección al Señor, empecé a confiar, decir, Señor, creo en ti, Señor, soy tu hija, tú eres mi maestro. Yo no sé estar frente a cámara, no sé agarrar un micrófono, no sé qué decir, y el Señor fue tratando con mi vida. Y el Señor me llevó a Isaías 41:13, que esta palabra... Si estás del otro lado, mujer de Dios, pone tu nombre y declara en el nombre del Señor que el Señor te está hablando a vos. Dice, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Cree que el Señor está ahí con vos. Cree que Él te va a dar todas las herramientas que necesitas para hacer y crear lo que el Señor quiere hacer con tu vida. A mí el Señor me sorprendió de una manera increíble, gratamente, y con toda humildad lo digo y lo reitero siempre que tengo la oportunidad de hacerlo. El Señor me dio la oportunidad de estar en las redes sociales, dando palabra, dando consejos, y verdaderamente yo, Romina, no creía, ni siquiera estaba en mis pensamientos hoy estar en una entrevista junto a la pastora, que para mí es una honra de parte del Señor. Rodéate de personas que sepan darte un consejo para bien. Toma el consejo, atesóralo en tu corazón, pon por obra esos consejos que te dan y el Señor hará grandes cosas en tu vida. Así que no temas, recuerda que el Señor toma tu mano, está con vos en todo momento, Él te acompaña y Él te va a ayudar a hacer y llevar adelante el ministerio que Él te ha entregado. Amén, sí, Señor. Poderosa promesa de parte de Dios, ¿verdad? Cuando tú Amén. piensas, nadie me ayuda, Él dice, yo te ayudo. No puedes decir Amén. que nadie te ayuda porque Él te ha dicho que Él te ayuda, ¿verdad? Y como para complementar, ¿no? Aquello que el Señor le dijo a Marta, ¿no? Es una palabra poderosa porque Él le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Entonces, a veces no logramos ver porque no creemos, no damos el paso. Yo creo que es importante dar el paso, Romina, ¿verdad? Aún con temor. O sea, no es que tienes que esperar que se te quite el temor para dar el paso, sino que con ese temor incluso tú te vas a atrever a dar el paso. Y una vez que tú das el paso va a pasar como cuando el pueblo de Dios avanzó y el mar rojo se abrió. Como cuando aquellos sacerdotes pusieron los pies allí en el río Jordán y el río Jordán también se secó, ¿verdad? Yo creo que es importante dar el paso a los que están allí. Da el paso, aún con el miedo, porque el valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que a pesar del miedo avanza, ¿verdad? Que podríamos decir que nos ha pasado y tenemos la experiencia. Bueno, Romina, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Es un tema que da para mucho, pero bueno, hemos llegado al final. Así que agradecerte de todo corazón
por haber aceptado la invitación, por haber sacado de tu tiempo y disponer y darnos de esos consejos tan lindos, esa palabra. De todo corazón, un abrazo desde aquí, un besito. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios siga bendiciendo tu ministerio, bendiciendo tu hogar y todo aquello que emprendas, porque grandes cosas tiene el Señor preparadas para ti, aún más de lo que has visto hasta Amén. ahora. Así que puedes Amén. despedirte de la audiencia. Bueno, mis queridos hermanos, les doy gracias al Señor por este privilegio, por esta gran honra, no me voy a cansar de decirlo. Pastora Sandra, muchas gracias por convocarme para entrevista. Querido hermano Emanuel, Angélica, gracias al gran equipo que tiene la querida pastora, que siempre tan gratamente y tan amables son cuando se comunican con uno para una entrevista o para un trabajo que hay que hacer para el Señor. Así que le doy gracias al Señor por esta gran familia Luz del Mundo, que estamos distantes. Estamos distantes, las fronteras nos separan, pero estamos unidos en la fe, estamos unidos en un solo Cristo, así que sigamos adelante trabajando para el Señor, que grandes cosas vendrán para nuestras vidas y para ustedes también. Bendiciones. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué lindo, amados hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Le agradecemos al Señor por permitirnos esta oportunidad maravillosa, ¿verdad? Por haber tenido a nuestra hermana y haber hablado de este tema que es tan, pero tan importante. Yo voy a terminar y quiero compartirles casi que un complemento de lo que nuestra hermana Romina hablaba allí en Isaías 41. Y yo quiero dejarles con el versículo 10 de Isaías 41, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre está con nosotros. No temas, vence el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Así que a toda nuestra amada audiencia les agradecemos mucho por acompañarnos cada martes y por favor no tengas temor. No tengas temor, Dios está contigo allí en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en donde quiera que tú vayas, Dios va contigo. Y si Él está contigo, no tienes nada que temer, porque Él peleará por ti, porque Él te defenderá, porque Él te capacita, porque Él hará todo lo que sea necesario para que tú sigas adelante y puedas alcanzar esas grandes victorias. Así que desde aquí, desde Barcelona, un fuerte abrazo para toda nuestra audiencia. Les amamos mucho en el Señor y los esperamos el próximo martes en su programa de Mujeres en Actualidad. Dios les bendiga. Hermano Puertas, ¿usted ha sentido miedo alguna vez? ¿Es malo el miedo? Sí, el miedo es como una luz amarilla que anuncia la roja, te dice peligro, a donde tú te detienes. Si vas a exceso de velocidad, sientes temor. El Espíritu del Señor te prende la luz amarilla para que no te mates en un accidente automovilístico. El temor es algo natural. Yo he estado en 2 accidentes aéreos. En el primero, mi avión se estrelló en una montaña y yo quedé en la chatarra. Si usted me dice si me asusté, le digo que bastante. Y el segundo accidente fue peor. Mi avión se incendió en el aire y yo caí dentro de esas chatarras. El avión rodó con las ruedas invertidas, se partió en 3 pedazos y cuando salí seguía prendido, incendiado el motor. Me alejé para que no explotara, antes que explotara para no para no quemarme con ellos. Si usted me pregunta, hermano Puerta, ¿usted se asustó cuando el avión se le prendió en el aire? Sí, bastante, pero tengo a mi lado el Señor que me dice: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.